vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de los jueces y hemos hablado de Otoniel, hemos hablado también de un juez que es zurdo, Ahab, Sangar. Hoy nos toca hablar de una preciosa dama que se puso al servicio del Señor. Vamos a estudiar lo que el Señor habló al corazón a Débora. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 4. Capítulo 4 de los Jueces, verso 4 al 9. Algunos amigos que nos han visitado, Dios los bendiga. Para usted también, si no tiene Biblia, la pantalla le va a ayudar mucho a usted. También agradecemos a muchos hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Así es que demos un fuerte aplauso al Señor, los que nos están escuchando también. Gloria a nuestro Dios. La enseñanza en esta mañana, Débora, una mujer profetisa y juez. Verso 4, vamos a la lectura. Ustedes ahí sentaditos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoam, de sede de Nectalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, los entregaré en tus manos. Barat le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barat a Cedes. Vamos a inclinar nuestros rostros. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Háblanos en esta mañana. Seas tú, Señor, hablándonos. Usa, Señor, mi vida como instrumento de bendición para tu iglesia y algunos amigos que también están en tu casa de oración, algunos amigos que están por las redes sociales. Soberano de Dios, da el mensaje que has puesto en mi corazón. Da, Señor, la enseñanza que has puesto en mi corazón, Señor, para que tu iglesia podamos entender que las cosas pequeñas en tus manos se hacen proezas, amado Dios. Muchas gracias, Padre. A ti sea gloria, honra por siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir 1 Corintios como un texto clave para la enseñanza, el capítulo 1, verso 27 de 1 Corintios. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más fuerte. Todos juntos leemos este verso 27 de 1 Corintios 1. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con este verso. Vivíamos alejados del Señor,
ahí en el mundo, vagando en la miseria, en la pobreza. Pero el Señor tuvo misericordia y Él, como a Débora, también a nosotros nos encontró. No es que usted y yo hemos buscado, sino que Él nos encontró a nosotros. Eso dice la Escritura. Entonces, de aquel momento en adelante, ya, como dice este verso 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gloria al Señor. Con un pensamiento, dice que mediante la fidelidad a Dios, las personas menos pensadas son escogidas para hacer su voluntad. Leo este pensamiento. Mediante la fidelidad a Dios, las personas menos pensadas son escogidas para hacer su voluntad. Usted y yo no estábamos quizás en el plan de acuerdo a este mundo, al sistema de este mundo, pero sí estábamos en el plan de Dios. Y Él vio nuestra necesidad espiritual. Ya no somos los vil del mundo, ya no estamos errante en el mundo, sino que ahora como hijo de Dios nos ponemos en sus manos para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Es lo que podemos rescatar de este verso. Ahora sí nos vamos a los Jueces, capítulo 4. Como primer punto vamos a hablar, Débora lidera en la batalla. Bien, los versículos 30 y 31 del capítulo 3 de Jueces, ahí menciona, dice que así fue su llegado a Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 31, después de él fue Sangar, hijo de Anab, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Decíamos, amado hermano, a lo que 1 Corintios hemos dado lectura, aquí encontramos cómo el Señor, hermano, se glorifica de la gente que quizás nunca lo pensó, para que sean personas de renombre en el pueblo de Israel. Hablamos como primer juez de Oteniel, hablamos el segundo juez de Ahó, un zurdo, decíamos el domingo pasado, que Dios levantó a esta persona, ni siquiera lo pensó, pero Dios lo honró, y él, hermanos, trajo sosiego, trajo bonanza, trajo alegría. Por 80 años vino la paz al pueblo de Israel. Yo creo, hermano, que también aplicando nuestra realidad, también nosotros, por la gracia del Señor, llegó el Señor a nuestra vida. Algunos quizás somos todavía recién empezando en el Señor, otros ya somos los años que ha pasado, pero vivimos en el Señor agradecidos, y llegó el momento que esa paz inundó nuestro ser, y le seguimos al Señor porque sabemos, hermano, que Él es la esencia, Él es lo mejor que nos ha acontecido en este mundo, recibir a Jesús como nuestro suficiente Salvador, y vivimos agradecidos porque Él así nos ha premiado por su gran misericordia. Somos hijos de Él. Por su gran misericordia, hermano, nos ha puesto en un pedestal para que usted y yo podamos engrandecer el nombre del Señor. No lo merecíamos nosotros, hermanos. Igual como vamos a ver ahora sobre esta mujer. Pero quisiéramos, hermanos, al capítulo 4. Empieza así. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 4 comienza con la muerte de Ahab. Decíamos que este juez era un zurdo que trajo la bendición para el pueblo de Israel por 80 años. Había dispuesto la paz durante 80 años. Pero dice la Escritura en este verso 1 del capítulo 4, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Siempre había ese problema en ese tiempo los jueces, amados hermanos. Ya
termina este juez, en este caso habla aquí de Ahab, él terminó sus años y volvieron una vez más el pueblo de Israel a hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y Dios, que es santo, otra vez es santo, Él no comparte su gloria con cualquier pecador, al menos que el pecador nos santificamos, nos consagramos. Esto es totalmente diferente. Pero aquí vemos a este pueblo, hermanos, una vez más, el pueblo de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el versículo 2 nos dice: y Jehová vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azot, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aonosegoín. ¿Qué sucede aquí? Este verso 2 nos habla, hermanos, que Jehová les entregó a un rey conquistador, a un pagano, a un rey que comenzó a hacerle la vida imposible. Porque Dios, hermano, Él quiere que su pueblo Israel, como también nosotros, vivir siempre agradando a nuestro Dios. No podemos nosotros seguir el sistema del mundo. Y Dios levantó, como dice este verso, a Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aonosegoín. Y vemos ahí que eso afligió por 20 años. Una vez más el pueblo de Israel sufriendo, hermanos, por medio de Jabín, este rey, y este capitán Sísara era un tremendo hombre, hermano, que arrasaba, era un sanguinario, no respetaba ni a niños ni a mujeres. Nos dice la historia que todos temían. Y el verso 3: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Un gran ejército tenía Sísara. Dice que tenía 900 carros errados, mientras que el pueblo de Israel, pues hermano, no tenían ni una caravana, porque nadie, desde que murió Ahab, dice la Escritura, entonces comenzaron una vez más a vivir en su pecado, adorando a los Baales. Y hermano, era terrible. Pero había una mujer que siempre, y es la única mujer que la Biblia habla de los jueces, Débora, la única mujer que ella no se contaminó. Ella vivió una vida consagrada al Señor, y por eso dice el verso 4: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Gobernaba, no dice que fue llamado recién para gobernar, no, ya ella gobernaba. Ella tenía ese don de parte de Dios como profetisa, y también era una gobernadora, era juez, dice la Escritura. Entonces el verso 4 nos habla que una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó. El 5: y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ya gobernaba Débora, ya estaba ahí consagrando su vida al Dios Todopoderoso. Me imagino que ella estaba postrada ante los ojos del Señor, y el pueblo tenía un respeto a ella. Y dice este verso 5 que la gente que tenían ciertas quejas, líos entre ellos, venían para que Débora, la juez, pueda hacer justicia, orientarlo. Ya ella estaba viviendo ese ambiente con el Señor antes de ser llamado para que ella sea también como uno de los grandes conquistadores, porque decíamos que los jueces son militares, los jueces son, hermanos, gente que estaban siempre ellos al servicio de Jehová nuestro Dios. Y dice que los hijos, verso 5, de Israel subían a ella a juicio. Cualquier problema, iban ahí donde ella estaba reposando en una palmera. Dice que ella ahí, hermano, tenía su tribunal, ahí aconsejaba, ahí ella empezaba, hermanos, a dar soluciones a los problemas.
Pero algo sucede, el siguiente verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? ¿Qué nos está diciendo el verso 6? Está hablando que Débora predijo la victoria de Israel sobre los cananeos en el monte Tabor. Pero es usada la vida de Débora. Ella ve esa revelación y hace llamar a Barak. Barak, hermano, era uno de los guerreros también del pueblo de Israel. Pero le dice, si usted analiza bien este verso que estoy leyendo, el verso 6, dice: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor? O sea, que ya Débora profetiza sobre este capitán o comandante Barak. ¿No te ha mandado Jehová? ¿No has tenido revelación? Él ya habló a tu corazón para que tú puedas levantarte y poder conquistar a los cananeos. Por eso dice este verso 6: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Oh, Señor. Y el versículo 7 dice: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sidón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. O sea que cuando este comandante escucha de la profecía de Débora, entonces ella, hermanos, la hace recordar: ¿acaso Dios no te ha mandado? ¿Dios no te ha dicho esto? Inclusive Dios, vemos acá su soberanía en el versículo 7: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sidón, a Sísara, y yo atraeré hacia ti. ¿Cómo, hermanos? Eran 900 carros a caballo. Dice la Escritura que estos eran carretas, hermanos, que tenían todas las posibilidades de ganar. Pero Jehová nuestro Dios, en su soberanía, le está diciendo a Barak: yo te traeré. Aleluya. Dice este verso: yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison. El arroyo de Sison era una acequia, hermano, una acequia pequeñita, nada más. Pero dice: yo te atraeré a Sidón. O sea, le está hablando de la soberanía de Dios, que Él no se acobardara, que Él tenía que cumplir y por fe tenía que obedecer. Y así fue. Entonces, hermanos, sigamos, Proverbios 21:8 nos habla, o 21:1 nos dice de la siguiente manera, en cuanto a la soberanía de Dios. Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea, nuestro Dios, Él tiene control de todo, aún a los gente inconversa, en este caso a este rey, hermano de Sísara. Entonces los mueve para que puedan ir a donde tenía que, en ese valle, porque ellos estaban en el monte, como menciona este verso que hemos leído. Y dice la Escritura, entonces, hermanos, en Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y el Salmo 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aleluya. Qué bendición, hermanos. El mundo confía en lo que ya sabemos, en su mundo y sistema, en su vida religiosa. Pero nosotros no confiamos en el carro ni a caballos, dice la Escritura, sino hacemos memoria que Jehová nuestro Dios siempre estará con nosotros. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. El versículo 8, Barak respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré.
ella desafió a Barak a dirigir a los israelitas contra el ejército de Jabín, rey de Azor. Desafía. Le dice, ya Dios te habló a ti. Tú tienes que reunir a aquella gente a caballo. Dice la Escritura, y los hijos de Israel subían a ellos a juicio. Menciona aquí una cantidad, 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón. Ya Dios habló a tu corazón. Tú tienes que obedecer. Pero aquí, hermanos, un poco difícil porque el ejército de los cananeos era, hermano, superior con todos sus carros a caballo. Y ahí es donde Barak dice, si tú fueres conmigo, verso 8, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué sucede aquí, hermano? El liderazgo de Débora empieza aquí, hermano, a sobresalir. ¿Dónde estaban los varones? ¿Dónde estaba, hermano, el liderazgo varonil? Nadie. Por eso que Barak le dice, si tú vas conmigo, yo iré. ¿Y ella qué dice? Siguiente verso. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Oh, hermano, le dice ya, yo te acompaño, pero la gloria no va a ser tuyo. Dios va a dar la victoria a través de nosotras, la mujer. Eso es lo que yo entiendo en este verso. Nos dice claramente, el verso 9, iré contigo, mas no será la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Bien, yo creo que hicieron el acuerdo y fueron. Hermanos, y aquí viene otro punto importante que vamos a aprender. Entonces el versículo 9, Débora predijo que una mujer recibiría el honor de la victoria. Predijo que una mujer tenía el gran honor de poder matar a este capitán sanguinario, Sísara. Imagínense, hermano, la gloria no era de Barak, sino de una mujer. Ni siquiera fue tampoco Débora. Fue, dice la Escritura, fue otra mujer que mató. Y vamos a ver eso, hermanos. Nos vamos, el Señor da la victoria. Verso 12. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abión, había subido al monte de Tabor, donde tenía que estar ahí con los 10,000 guerreros. Verso 13. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo con que él estaba, desde Aroscoín hasta el arroyo de Sison. O sea, todo su ejército, los 900 carros, sus jinetes fueron al valle. Pero el pueblo de Dios, estos 10,000 guerreros estaban en lo alto. Eso es lo que la Biblia dice. Estaba en lo alto. Y entonces llegó el momento que tenían que empezar, hermanos, tal como Dios había mandado a Débora. Versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Gloria, Señor. Levántate, porque ese es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Usted cree que él se hizo el disimulado? No, en fe se movió. Por eso que en el capítulo 11 de los Hebreos, ahí encontramos a Barak como uno de los conquistadores de la fe. Ahí está Barak, menciona el capítulo 11 de los Hebreos. Entonces aquí vemos que le dice Débora: es el momento, levántate con los 10,000 soldados y empieza a tomar la posición. Pero ¿cómo fue eso, hermanos? Es tremendo, hermano. Dios de las cosas pequeñas hace grandes hazañas, hermano. Leemos más adelante
Ellos bajaron, pero Dios trajo una tormenta. Dios oscureció el cielo, hermanos, y comenzó los relámpagos. Comenzó, hermanos, la lluvia. Yo creo que acantarados las lluvias caían. Y ese pequeño río, arrochuelo que dice la Biblia de Sison, que era tan pequeña esa sequía, se llenó, se derrumbó, se desbornó. Y esos 900 carros que menciona la Biblia, hermanos. Entonces, el barro, todo eso, hermanos, ya no pudieron nada más que hacer. Y los que bajaron, esos 10,000 soldados de Israel, mataron a los soldados de los cananeos. Y dice la Biblia que como ya su cabalgadura de Sísara no pudo avanzar, él tenía que a pie escaparse, huir. Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros, amado hermano? Si Jehová trajo la victoria al pueblo de Israel, hermanos, no con espada, no, es Dios mismo que abrió los cielos. Y hubo una lluvia, una tormenta, hermano, eso lo dice la Escritura. En el capítulo 5, verso 21, ahí habla de torrente del cielo cayó, hermanos, bastante lluvia. Y todo eso, entonces, esa sequía, hermanos, se derrumbó y esos carros, hermanos, quedaron atollados. Y dice la Escritura que Sísara tenía que bajarse del carro. Vamos a leer, versículo 15. Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Escapó. ¿Dónde estaba aquel soldado, hermano, que era tan asesino que mataba niños y todo eso? Comenzó a huir, a escapar por su vida. ¿Y a dónde fue? A una tienda, que ahí había una joven, Jael, que era descendiente de Jetro, de Moisés, su pariente. Y llegó ahí. Ella le dice de la siguiente manera, sígame usted con la vista. Verso 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le devolvió a cubrir. 20. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda. Si alguien viene y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Verso 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por los sienes y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cansado de sueño y cansado, y así murió por mano de una mujer. ¿Dónde está el orgullo de este Sísara, este comandante? Imagínense hasta dónde llegó la humillación. Por eso, hermanos, cuando nosotros creemos en el Dios a quien le servimos y llamamos, nunca, hermanos, vamos a conocer la derrota. Porque Jesús, nuestro Señor, Él en el Gólgota, Él lo hizo todo para nosotros, para vivir, hermanos, una vida victoriosa. Y es necesario, porque acá dice que esta mujer, Jael, hermanos, lo mató a este sanguinario, a Sísara. Pero tras de él viene Barak, para ver si por ahí puedo matar a Sísara. Pero ya no, ya estaba muerto. ¿Qué dice el siguiente verso? 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara hacía muerto con la estaca por la sien. Ya no tenía nada que hacer Barak, porque ya estaba muerto, hermanos.
Aleluya. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. El Señor da la victoria, amados hermanos. El Señor es el que siempre, cuando somos obedientes, Él nunca va a avergonzarnos. Él dará la victoria. Él nos sacará de los apuros cuando confiamos en Él, amada iglesia del Señor. Aleluya. Císara entonces huyó a pie a la tienda de Jael, y Jael, como dice la Escritura, ella prácticamente lo mató, tal como menciona. También en la Biblia, hermano, encontramos otras mujeres profetizas. Hablamos de María, la hermana de Aarón. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 20. Dice la Escritura ahí que tomó el pandero María en su mano y todas las mujeres con panderos y danzas. ¿Qué estaba haciendo María, la profetisa? Ella, en agradecimiento a lo que Dios abrió el mar, en agradecimiento como ellos pasaron en seco el mar rojo, ella, hermano, con Moisés, hacen este cántico en este capítulo que estoy mencionando, capítulo 15 de Éxodo. Y ella agarra el pandero y las demás doncellas también le siguen a ella y comienzan a danzar, comienzan a darle gloria al Señor. Y eso también debe ser en nosotros, amada iglesia del Señor. En gratitud a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, hay que darle gloria, hay que, hermanos, deleitarnos en su presencia, hay que usar lo que tenemos, los instrumentos, hay que darle gloria y honra al Señor. Y dance usted en casa también, escuchando alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuánto lo hacemos esto? Ponga usted ahí coros de avivamiento y que usted dance al Señor. Eso no es pecado. Al contrario, usted está agradecido por los muchos favores que el Señor ha hecho en su vida. Y por eso María, ella al ver eso, hermano, agarró el pandero y comenzó a danzar juntamente con las demás doncellas. También tenemos otra mujer profetisa o profeta en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14 al 20. Es Hulda. Poco se conoce de Hulda. ¿Quién fue Hulda? Una mujer profetisa que en el tiempo del rey Josías, ella profetizaba, y dice que se encontraron en el libro de la ley, y ella tuvo el gran privilegio de parte del rey Josías decirle que consulten a Hulda. Hulda, ella como profeta, nos dirá qué es lo que contiene el libro de la ley. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, siempre Dios ha levantado mujeres y no solamente los varones, porque Dios no hace acepción de personas. Dios usa a la mujer, usa a los varones, a los niños, a los ancianos. Por lo tanto, hermanos, saquemos esa idea que muchos tienen por ahí. No, que las mujeres no. Pablo dice que caen las congregaciones, sí es cierto, pero su contexto es diferente, la cultura es diferente a eso. Así es que, hermanos, dice el Señor que no hay diferencia de griego, de judío, todos, hermanos, somos del Señor. Así que, mis hermanas, siéntase usted bendecida por el Señor, y usted, así como Hulda, profetice cuando el Señor ponga en su corazón una revelación de parte del Señor. A su nombre. Nosotros creemos todavía en las profecías, hermano. Eso no ha quedado ya en el antaño. Seguimos creyendo en los ministerios de la profecía. Dios todavía en esos tiempos está levantando hombres y mujeres. También podemos ver, hermanos, en Lucas 2:36, a Ana, una mujer anciana profetisa. Ella vivía en el templo, nos dice, y adoraba día y noche con ayunos y oración. Ana, que estaba en el templo ahí alabando, glorificando al Señor y profetizando acerca del Mesías. ¡Qué privilegio! También encontramos, hermanos, a Felipe. Esto está en Hechos capítulo 21, verso 9. Felipe tenía 4 hijas. Ahí lo dice. Sus 4 hijas eran profetas. Qué bendición tener en casa, hermano, gente que está involucrada en el mismo amor en el Señor. Felipe, ¿quién fue Felipe? Un diácono de la iglesia. ¿Quién fue Felipe? Un evangelista que Dios lo usó grandemente como diácono, como evangelista.
Si usted estudia lo que es Felipe, vemos que él fue usado aún y hasta Samaria, hermanos, con el mensaje poderoso del Señor. Y él tuvo en su familia 4 hijas, 4 profetas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos profetas tiene usted en casa? ¿Ah? Y si no, hay que orar al Señor. Pero la Biblia dice que él gozaba, que estas mujeres, sus hijas doncellas, hermano, tenían esa revelación, ese don de profecía. Y cuando Pablo llegó ahí donde se encontraba, y venía siempre con palabra de aliento. Bendito sea el nombre del Señor. Dios usa tanto a Débora como a Jael para poner fin a la opresión de los cananeos. Se necesita un corazón dispuesto a ser usado por Dios. Vuelvo a repetir esta frase. Se necesita un corazón dispuesto a ser usado por Dios. Si el Señor usó a Débora, hermanos, una mujer, como decíamos, 1 Corintios capítulo 1, verso 27, porque en esos tiempos la mujer era menospreciada. Nadie daba nada por la mujer. Y vemos, Dios levanta a Débora. Dios levanta a Yael. ¿Y por qué no en este tiempo también usted, mi hermana, mi hermano? Usted tiene que tener un corazón disponible para poder, hermano, ser de bendición ahí donde usted labora, en la casa, en la familia. Eso es lo que es la enseñanza en esta mañana, hermanos. Si Dios usó a Débora, si Dios usó a Jael, también puedo usarte a ti. Todo depende de nuestro corazón, que estemos dispuestos a servir al Señor. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Pónganse en pie, vamos a agradecer al Señor, hermanos. Dios levantó en un momento de crisis el pueblo de Israel, prácticamente 20 años postrado, 20 años avergonzado, porque amaron más la idolatría. Quizá usted también, amado hermano, desconozco, pero usted lo sabe. Dios quiere hombres y mujeres íntegros. Dios quiere hombres y mujeres que pongamos siempre, hermano, nuestra vida para que seamos de bendición donde Él nos lleve, hermanos. Vamos a orar. Agradezca al Señor. Amado Señor, damos gracias, Señor, por la enseñanza en esta mañana. Eres tú, Señor, que nos enseñas acerca de esta mujer, Señor, que ya ella era una gobernadora, era ya una juez que estaba al cuidado, Señor, de tu pueblo. Oh Santo, levanta, Señor, en tu iglesia también hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, aún nuestros niños, Señor. Vidas consagradas, vidas comprometidas, Señor, de ser de bendición allí, Señor, en sus respectivos labores, en sus respectivos trabajos, ahí en su barrio, amado Señor. Levántanos por amor a tu nombre, que la gente entienda, Señor, que nuestros vecinos, nuestras familias puedan ellos dar ese paso de fe, Señor, y así de esa manera, Señor, engrandecer tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por siempre. Gloria a tu nombre. Levantamos nuestras manos, glorificamos al Señor, a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Señor, y que tus enemigos